Sean muy bienvenidos, amados hermanos, en Cristo Jesús. Qué gran gozo y qué placer realmente es disfrutar de este maravilloso día y disfrutar, hermanos, nuevamente a través de este medio, desde nuestros hogares, porque así le ha placido el Señor, pero con la maravillosa bendición de que disfrutemos espero que sea para todos, anhelado momento de poder estar en la presencia de Dios, de poder exaltar a Dios con todo nuestro corazón, adorarle a Él con todo nuestro ser. Es agradable, hermanos, disfrutar de esta oportunidad que nos da el Señor vez tras vez de reunirnos, de estar, repito, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, esposo, esposa y demás, pero que tenemos la bendición de poder estar en la presencia de Dios y juntos, como siempre hemos motivado, aprovechando la oportunidad, adoremos al Señor, exaltemos su nombre y disfrutemos entonces de su santa palabra. Todos unidos, les invito entonces para que abramos la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 4. El libro de Marcos, capítulo 4, vamos a leer el texto del versículo 1 al versículo 20. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas, y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra
la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle a Él: Señor, tu palabra es vida, tu palabra es fuente de agua viva, es un refrigerio, Señor, a nuestro interior. Tu palabra nos fortalece y tu palabra, Dios, nos convence cada día de que tu presencia, Dios, es real en cada uno de aquellos que te han reconocido como Dios, Señor y Salvador. Permítelo, Dios, en esta mañana, y lo hacemos con temor y temblor, dirigirnos a ti por medio de cada cántico que reverentemente queremos entonar para ti, oh Dios, para tu gloria, para tu exaltación, para tu honra, pero que sea, Señor, para nosotros un tiempo de delicia, en el cual, Dios, mediante la unificación de todo lo que nos permites tú disfrutar, oh Señor, con todo nuestro ser, lo hagamos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu.
refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Cántalo conmigo, si me amas. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo tendré. ¡Hey! Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Sí, Señor Jesús, escuchamos tu voz que nos dice: si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti, mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo tendré. Sí. Del cielo, viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego, mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Sí, Señor.
palabra, que llenarás a nuestros hijos y nuestras hijas con tu espíritu, Señor. Mi espíritu derramaré, sobre tus hijos lo pondré. 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 Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. Está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo
Cristo es mi Señor. Dilo conmigo, Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Sí, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Dilo una vez más, fuerte conmigo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. ¿Cuántos creen que Él es Señor?
juicio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh,
pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Gloria al Señor, tu palabra es vida, tu palabra es fuente de vida eterna y qué agradable que brota, hermanos, brota de nuestro interior, porque Dios ha colocado esa palabra viva en cada uno de nosotros. Al Señor sea la gloria y la honra. Ayer tuvimos un tiempo, siempre lo expreso de esta manera porque es lo que siento en mi corazón, fantástico, hermano. Un tiempo realmente muy maravilloso, de mucho gozo, de mucha bendición, y espero que para todos haya sido así, porque es un tiempo de comunión, de disfrutar, de adorar, de exaltar. Es un tiempo de meditar en su palabra, que enriquece y fortalece nuestras vidas, pero es un tiempo también de unirnos en intercesión con todos nuestros hermanos y con los hermanos que se han dispuesto para
apoyarnos, acompañarnos y ayudarnos en este tiempo, hermanos, de clamor que hemos tenido y este sábado que hemos disfrutado de oración y ayuno. Gloria al Señor, ha sido un sábado muy, muy especial. Hoy tenemos la bendición entonces de disfrutar una vez más del contenido de la palabra de Dios, que clamamos a Dios, sea nuestro Dios bendiciendo la exposición de ella y que esa exposición de la palabra se anide en cada uno de nuestros corazones. Esta muy conocida parábola del sembrador, porque es muy conocida, lo que muchos hemos tenido la oportunidad de leerla y de escuchar diferentes temáticas en cuanto a esto, una lectura que tuvimos al iniciar el día de hoy, este tiempo, hermanos, de alabanza y de adoración. Esta parábola nos habla de diversos terrenos en que la semilla de la palabra de Dios es sembrada y los resultados de hacerlo en cada uno de ellos. Y es muy importante para nosotros, porque hace el Señor una descripción que nos permite reflexionar, y ese es el propósito de tocar este tema en esta mañana. A veces la semilla, dice la Escritura, cae junto al camino y vienen las aves y se la comen. Otras veces entre piedras. Y como no hay mucha tierra, brota y se seca rápidamente. Pero una parte cae entre espinos, dice Cristo. Y dice que esos espinos crecen tanto que ahogan la semilla, la ahogan al crecer y no da fruto. Y es sobre este terreno, sobre este tipo de terreno, que quiero hablarles en esta mañana y estudiar estos dos versículos 18 y 19 de Marcos 4, que es donde Jesús explica a quienes representa la semilla que caen entre los espinos. Dice la Escritura, son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. De manera, hermanos, que cosas suceden que hacen que la palabra quede ahogada. Cosas suceden y que se torne infructuosa en la vida de muchas personas. En la vida de muchas personas que oyen, escuchan la palabra. Ahora es posible, hermanos, que esta declaración, como la que acabo de hacer, se levanten preguntas. Una pregunta que se puede levantar, porque muchas veces, estos días compartí, cuestionamos demasiado, ¿cierto? Y una pregunta es, ¿no es la palabra suficientemente poderosa como para actuar aún en el corazón más duro y difícil? ¿Te has hecho tú esa pregunta alguna vez? Y obviamente la respuesta sería sí, porque estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios soberano, porque la palabra ciertamente es poderosa. Dice Hebreos capítulo 4, verso 2, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Dios promete también en Isaías que su palabra no vuelve vacía. O esa maravillosa forma en que Jeremías lo dice en el capítulo 23, versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego?, declaró el Señor, y como martillo que despedaza la roca. El Evangelio es poder de Dios, nos dice Pablo en Romanos y en Primera de Corintios. Pero con todo esto, hermanos, que hemos dicho, Jesús nos dice que hay cierto tipo de terreno
en que la palabra no da fruto. A cierto tipo de corazón en los cuales la palabra no hace el efecto esperado. La semilla brota, pero la nueva planta queda arropada por otras plantas, por hierba mala, por plantas inservibles, y no se puede desarrollar y no da fruto. A veces sembramos cosas en un mismo lugar y con resultados diferentes. Puede que se siembre tomates y sean grandes y hermosos y sabrosos. Y puede que la próxima vez, en el mismo lugar, sea un total desastre. Fue el mismo lugar, pero ahora han sido afectadas por plagas que antes no tenía. Quizás necesitaba más abono y muchas otras cosas más. Pero es el mismo sitio, pero no hubo los mismos resultados. Jesús no quiere que nosotros haremos el campo de nuestro corazón una sola vez. Jesús no quiere que abonemos el terreno una sola vez. Jesús no quiere que desyerbemos una sola vez, sino que si escuchamos la palabra de Dios de manera fructífera, y de manera fructífera la escuchamos hace un año, eso no significa que así como la estamos escuchando en el día de hoy, pueda surtir el mismo efecto. No significa. De manera que nos podríamos preguntar muchas cosas, y ellas serían en cuanto a esto: hoy, ¿cómo está el terreno de tu corazón? Hoy, ¿cómo estás tú oyendo la palabra de Dios? Y hoy, ¿qué resultado han tenido en tu vida? ¿Qué resultado han tenido en tu vida? Y el énfasis que tiene el texto de Marcos en el capítulo 4 está en el oír. Si ustedes se fijaron en la lectura que hicimos, en los versículos 14 y 15, dice: el sembrador siembra la palabra. Y luego dice: estos son los que están junto al camino, aquellos que en cuanto la oyen. Luego en el versículo 16 dice: ¿quiénes son los que son sembrados en pedregales? Los que al oír la palabra. Y el texto que estamos estudiando, verso 18, estos son los que han oído la palabra. Y luego en el versículo 20, los cuales oyen la palabra. De manera que el énfasis está en el oír y la manera en que oímos. Y por eso más adelante en el versículo 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos hoy escuchando la palabra de Dios? Y evidentemente lo que Cristo nos está diciendo, si lo que estamos escuchando hoy está dando resultados, si lo que estamos escuchando hoy está dando resultados. De manera que la misma palabra poderosa de Dios puede ser escuchada de una forma que dé resultados maravillosos, sorprendentes. Pero también puede ser escuchada de una manera que no dé los frutos esperados y deseados. Y yo creo que con la parábola Jesús está haciendo una distinción entre cuáles son o entre quiénes son sus verdaderos discípulos y quiénes no lo son.
Eso es lo que centra en esta, digamos, lectura o en esta porción de la palabra. Los suyos son los del versículo 20, los que aceptan y dan fruto, unos a 30, unos a 60 y otros a 100 por uno, pero dan fruto, no todo es igual, no todos son iguales, pero dan fruto. Los otros de los versículos anteriores no dan fruto, no hay vida espiritual en ellos. Y es interesante que el verbo oír, que les acabo de mencionar, en los primeros 3 casos está en pasado, hablando de algo que oyeron, que ya no tiene resultados. Pero cuando habla de los que dan fruto en el versículo 20, lo coloca en presente. Estos son los que oyen en presente la palabra. Es como algo que seguimos haciendo, algo que seguimos escuchando. Esa palabra de Dios en nuestras vidas, que seguimos con un corazón dócil, sensible ante la palabra de Dios. Y hay una diferencia marcada entre los dos grupos y la actitud hacia la palabra. Esa actitud hacia la palabra marca la diferencia. Unos simplemente oyen, otros oyen y obedecen. Unos simplemente oyen, otros oyen y obedecen. Y justo antes de la parábola, estas son las palabras que encontramos al final del capítulo 3, versículo 34. Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. El autor dice que la parábola del sembrador es como, un autor dice que la parábola del sembrador es como la nube que separaba a los israelitas de los egipcios, que se encuentra en el libro de Éxodo. Unos con claridad y otros con tinieblas. Unos con claridad y otros con tinieblas. Sin embargo, a pesar de que Cristo da esta parábola con ese propósito marcado de diferenciar ambos grupos, yo creo que en cada uno de los casos de esos 3 terrenos que aparecen al principio, hay lecciones y hay aplicaciones que realmente, hermanos, se aplican a los creyentes, a nosotros. Jesús nos enseña que Satanás puede arrebatar las palabras o la palabra que es sembrada en el corazón. Nos enseña que las aflicciones y la persecución puede hacernos tropezar y no aprovechar la palabra debidamente. Y Jesús también nos enseña que hay cosas que pueden ahogar la palabra escuchada. La palabra necesita un espacio para desarrollarse en nuestras almas. Es como las plantas. Si no les da el sol, porque hay otras plantas que están por encima, esa planta no da fruto. Nosotros tenemos que darle espacio a la palabra de Dios en nuestros corazones para que no sea ahogada. Un espacio que a veces está ocupado por otras cosas. Cosas que pueden ser lícitas, cosas que pueden ser ilícitas, pero que impiden que esa palabra fructifique debidamente. Impiden que fructifique debidamente. El término que usa es ahogar. Ahogan la palabra. La suprime para que no se desarrolle. Y la idea es que entran en tu corazón y al hacerlo empujan y sacan las cosas espirituales que deben estar allí. Los asuntos
que tienen que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Jesús desde niño decía que era necesario estar en los asuntos de su Padre Celestial. Así lo decía. Pero nosotros nos permitimos que muchas veces cosas desalojen del corazón a aquello a lo que Dios da importancia. Y esas cosas ahogan la palabra. ¿Qué cosas nos dice Jesús que ahogan la palabra que es sembrada en nuestros corazones? Bueno, dice la Escritura, preocupaciones, riquezas y deseos. Preocupaciones, riquezas y deseos. Y note que no se trata de cosas que el corazón posee, sino de cosas que poseen el corazón. Atrapa nuestro corazón, domina nuestro corazón. Vivir conforme a los principios del discipulado cristiano implica oponernos de corazón a los valores de este mundo. Y es el contraste que Cristo está estableciendo aquí en esta parábola. Dar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Es dar lugar a que la palabra regule nuestras vidas. Por eso, hermanos, no nos extraña que lo primero que Cristo menciona en este texto son las preocupaciones del mundo de esta vida temporal. Las preocupaciones del mundo. La Reina Valera lo llama los afanes de este siglo. La Biblia textual dice los afanes de la vida presente. Y la Nueva Versión Internacional dice las preocupaciones de esta vida. Son cosas por las que la mente queda atrapada. La mente es ocupada con asuntos de esta vida. Y está diciendo Cristo, y ciertamente tenemos que ocuparnos de cosas de esta vida. Ciertamente. Pero cuando estas cosas están demasiado en nuestras mentes y corazones, sacan la palabra de Dios. Ahogan la palabra de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas. Nuestra palabra preocupación que se usa aquí es la misma que Jesús utiliza en Mateo capítulo 6 para hablar de las preocupaciones y de la ansiedad. Y podemos buscar en el texto Mateo 6 y leer los versículos 25. Dice Cristo: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y puede resultarnos hasta chocante en estos momentos, porque la gente realmente, hermano, lo que está haciendo es cuidarse de todo, cuidarse de este virus, y eso ha desatado preocupación, y una preocupación profunda por la vida. Y Cristo acá nos está exhortando, no se preocupen, no se preocupen. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté? Y ese es el espíritu de esta preocupación. ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos.
Piensa lo que Dios hace con la creación. Piensa lo que Dios hace con la creación. Y dice, y si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Esto es un asunto de fe, hermanos. Es un asunto de fe. Por tanto, sigue diciendo, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscar primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un asunto de prioridades, hermano. Cuidado, si estas preocupaciones están quitando el lugar a que la palabra se desarrolle en nuestro corazón. Cuidado, porque no lo que nos advierte la Escritura, que estas preocupaciones estén quitando el lugar de la palabra y que esa palabra no se pueda desarrollar en nuestro corazón. Hay cosas, hermanos, que nos preocupan. Hay cosas de qué preocuparse. Pero deben de quedar en la lista de prioridades en el lugar correcto. No ponerlas en el tope, en el lugar que le corresponde a Dios y a los asuntos del reino. Luego concluye en el versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. ¿Y cuándo se aplica esto? A lo que estamos viviendo hoy, a lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Estás cargado de ansiedad por lo que estás viviendo acerca del coronavirus y de todo lo que puede ocurrir? ¿Estás cargado de ansiedad? Este virus, hermano, lo único que puede hacer es matar el cuerpo, pero el alma no la puede matar. No la puede matar. Es Cristo quien habla en estos términos. No debemos nosotros cuidarnos de que estas cosas no nos hagan daño. Sí, nos debemos de cuidar, tener en cuenta todo lo que nos están aconsejando. Pero también Cristo dijo, no se preocupen. No se preocupen. Porque estas cosas matan solamente el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Para darnos precisamente esta enseñanza. Y no es que no haya un nivel de preocupación. Vuelvo y repito, tenemos que preocuparnos. Y tenemos que tener responsabilidad. Eso debemos de hacerlo. Pero no podemos permitir que eso ocupe el lugar que solo debe de tener lo que corresponde a Dios y a su reino. Porque a veces estas cosas nos llevan a un punto de que en tanta ansiedad, en tanta preocupación, todas esas cosas lo que hacen es desplazar a Dios totalmente. Le quitan el lugar que le corresponde. Y por eso la Escritura nos dice que esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta para evaluarlas, para mirar, para examinar, para que realmente permitamos que la palabra haga su obra en nuestros corazones. Y para que esto exista, a pesar de que hay un nivel de preocupación, que hay un nivel, hermano, que nosotros tenemos que examinar, eso no corresponde en cierto sentido a los hijos de Dios, para que los conduzca a desplazar las cosas del reino. Pero nos dice, no os preocupéis, no os preocupéis. Jesús quiere que los discípulos, nosotros como discípulos, mantengamos nuestras prioridades en su lugar. Siempre habrá intereses
por diferentes asuntos. Pero ten cuidado de no ser absorbido por lo secundario. Ten cuidado. Y Cristo está diciendo, cuidado con dejar que lo pasajero, lo secundario, sea lo que guíe y dirija nuestra vida. Cuidado. Es lo que nos dice el Señor. Cuando te das cuenta, hermano, vienes a ver que estás pensando como un pagano. Por eso Cristo dice en el texto, deja que los paganos hagan estas cosas, que se preocupen ansiosamente por estas cosas, pero en ustedes no debe de ser así. Debe de haber una manera diferente de encarar estas situaciones, es lo que nos está diciendo el Señor. Y es muy apropiada la traducción de la Biblia textual cuando dice, los afanes de la vida presente. El énfasis está en las cosas de esta vida temporal, que no son dignas de ser comparadas con las eternas. El reino que amamos al reino que nos dirigimos. No son comparadas. De manera que Cristo está enfatizando y está hablando que el mundo aquí es temporal y que ese mundo no puede consumirte. Ten cuidado entonces de quedarte absorto solamente solucionando cosas de esta vida y descuidando por ello las cosas eternas, el cuidado de tu alma, el cuidado espiritual de los tuyos. ¿De qué vale que suplamos a nuestra familia el pan de cada día y lo pongamos sobre la mesa si el pan espiritual escasea? ¿De qué vale? Es lo que nos dice la palabra y lo que nos trata de decir el Señor en esta enseñanza. ¿Qué es lo que nos prepara para la eternidad? ¿Y de qué manera nos estamos preparando? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy en día? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que más te perturba? Podremos decir, como el salmista, en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿No se aplica esto a nuestra situación actual? Recuerda el caso de Marta, la hermana de María y de Lázaro, llena de afán por muchas cosas. No pudo ver el lugar más importante en ese momento. No pudo ver que el lugar más importante era sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María. ¿Por qué? Porque estaba turbada con muchas cosas. No permitas que lo temporal sea tu prioridad y que eso esté por encima de los asuntos del reino de Dios, porque tarde o temprano ahogarán la palabra. Esa puede ser una de las causas por las cuales quizás no esté dando fruto, los frutos que Dios espera que su palabra tenga en tu vida personal, tenga el efecto en tu vida personal. Pero hay una segunda cosa que el texto menciona. Cristo dice, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Y la expresión nos muestra claramente que las riquezas engañan. Hay magos que saben hacer trucos de tal manera que nos dejan convencidos de que nuestras percepciones son correctas. Creemos que ciertamente la bola azul está debajo del vaso rojo. Estamos seguros de eso, pero luego nos demuestran que estábamos equivocados y uno se pregunta cómo fue que lo hicieron. No queda sorprendido, pero cómo fue que lo hicieron. Con las riquezas sucede algo similar. Con el dinero pasa algo similar. Parece algo tan cierto, tan real, tan seguro,
que precisamente nos trata de mostrar que todas las cosas se van a solucionar, que todos los problemas se van a solucionar. Dice Proverbios 23, versículo 4, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Está el proverbista proponiendo aquí la imagen de alguien que se desvive por hacer más dinero. Hay que resolver estas cosas, hay que resolver problemas. Quizás lo hace debidamente. Puede referirse a alguien que hace hasta lo indebido por obtener dinero. Puede quizás, pero también puede ser alguien que quiera hacerlo simplemente por ser muy trabajador, quizás trabajando duro, tanto, que está descuidando su vida espiritual, su esposa, sus hijos, y quién sabe qué cosas más. De manera, hermanos, que puede ser algo lícito, en términos humanos hablando. Por eso dice, no te fatigues, no te fatigues. Y luego dice, en el verso 5, cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Un autor dice, la riqueza es engañosa porque proporciona la ilusión de la seguridad. Uno ve las vidas de los ricos y famosos y nos dice, y cuánto pensamos así, si yo tuviera un 3% de lo que ellos tienen. A veces pensamos así. Y pensamos que esto nos daría realmente satisfacción. La satisfacción que anhelamos, que deseamos y que buscamos. Pero nos dejamos engañar. Porque detrás de esa fachada muchas veces lo que hay es una vida miserable. Y los mismos eventos que les ocurren a ellos son los mismos que nos ocurren también a nosotros. Nos han mostrado estos días que también los ricos y famosos se han enfermado del coronavirus. No todo se resuelve con el dinero. Es más, hay peligros muchas veces detrás del dinero. ¿Qué es lo que Cristo entonces nos quiere hacer conscientes a través de esta palabra? Ten cuidado, la riqueza proporciona la ilusión de seguridad, pero no tiene valor eterno. El dinero puede ser un medio para conseguir cosas buenas, pero el amor al dinero puede a su vez ser la raíz de toda clase de males para tu vida. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Podemos estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos, el lugar donde Dios nos ha colocado en nuestra situación actual, satisfechos en Cristo. Pero cuando hay insatisfacción, cuando en el corazón hay ese movimiento por más y más, entonces empieza el desbalance. El verso 7 dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Ustedes creen que es a propósito que las personas vienen y se amarran el lazo y que ellos mismos
penetra la conciencia en la tentación, no, es un engaño. Es un engaño. Son los engaños de las riquezas, que no sabemos en lo que nos estamos metiendo. No nos damos cuenta de cómo está afectando nuestro corazón. Y por eso dice el texto, caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El engaño de las riquezas puede ahogar el ministerio de la palabra. Ahoga el ministerio de la palabra en nuestro corazón. El dinero nos promete quizás satisfacción, pero una satisfacción que no puede suplir y que no puede dar, que es como, en este sentido, como los políticos que saben prometer y no cumplen. Las riquezas son seductoras. El problema, hermanos, es que no son las riquezas en sí mismas, sino la actitud mental, la actitud del corazón, lo que se engendra ahí, que cuando no lo tenemos, nos sentimos que ya entonces como que se acabó todo, como que nos quitaron el piso debajo de los pies y quedamos totalmente inseguros, desamparados, nos movieron todo. Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Acaso no recordamos las palabras de Cristo? Que dice que nosotros realmente no debemos preocuparnos. En el versículo 17 del mismo capítulo, 1 de Timoteo 6, Pablo instruye a Timoteo a que hable a los ricos y dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Pero llama la atención aquí la palabra incertidumbre de las riquezas, porque el dinero para muchos es quizás una de las cosas más seguras, y ciertamente nos parece, pero la Escritura lo dice, la incertidumbre de las riquezas, porque es como que si tuvieran alas. Por un lado creemos que lo tenemos todo, y cuando viene, todo desaparece, por múltiples razones desaparece, aún en estos mismos días. Hemos notado cómo todo ha cambiado, cómo el valor de las cosas puede cambiar de la noche a la mañana. Ya no es el mismo valor. Muchas cosas se han ido a pique totalmente. A pesar de la seguridad que se sentía por las riquezas, hoy la mayoría de las personas están inseguras porque se les ha movido el piso. Hasta se preguntará uno, ¿y el valor del dinero cuál es? Porque de repente, de la noche a la mañana, todo cambia, todo cambia. Creemos que tenemos un dinero y que está ahí seguro y con buen valor, y al otro día ya no lo tenemos. Por eso nos dice, no confíen en el dinero, confíen en Dios. Dile a los ricos, no pongan su confianza en el dinero. Y hermanos, ¿no tenemos que cuidar acaso nuestros corazones también? Cuando entra el desasosiego por cosas que tienen que ver con las riquezas, con lo material, con el dinero, y donde cuando evaluamos ciertamente lo que está pasando, lo que vemos es que hay un problema.
Pero sencillamente, hermano, cuando miramos esto a la luz de la palabra, lo que nos damos cuenta es que el problema es un problema de fe. Porque estamos confiando más en lo material que en Dios. Nos sentimos más seguros con lo material que con Dios. Y tenemos corazones divididos. Y el Señor nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice el Señor Jesús. Se cuenta de un caso de un joven que expresó su amor a su novia y le propuso matrimonio y dijo, querida, quiero que sepas que te amo más que nada en el mundo y quiero que te cases conmigo. No soy rico, no tengo nada, tenía un carro Rolls Royce, pero ya no lo tengo, pero te amo. Tenía un carro como el de Johnny Brown, pero te amo con todo mi corazón. Y ella se quedó pensando un instante y le dijo, yo también te amo con todo mi corazón, pero dime más del tal Johnny Brown. Quizás así somos nosotros también. Decimos confiar en Dios, pero queremos que nos sigan hablando de Johnny Brown. Queremos que nos sigan hablando. Queremos que nos sigan hablando del dinero, pero confiamos en Dios. Queremos decir que sí confiamos en Dios. Y cantamos y decimos que andamos por fe, que vivimos por la fe. Pero al instante nos vemos a nosotros mismos viviendo por la vista con aquello que tenemos a mano. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. En Mateo capítulo 19, versículo 23, Jesús dice a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y qué fue lo que llevó a Cristo a hacer semejante declaración? La conversación que tuvo con el joven rico, que no aceptó la demanda que Jesús le había dicho, de vender todo lo que tuviera y que se lo diera a los pobres, y por eso se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cuando venimos a ver, tenemos más de materialismo que de espiritualidad en nuestro corazón. Tenemos más de materialismo que de espiritualidad. Y eso ahoga la palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? Vemos a las personas comprando cosas que no necesitan para impresionar a otros con un dinero que no tenemos. Estamos simplemente siendo parte de un sistema, y Cristo dice, en ustedes debe de ser diferente. Pero hay una tercera declaración que Cristo nos da en este pasaje. No solamente las preocupaciones de este mundo, de esta vida temporal, no solamente los engaños de la riqueza, sino en tercer lugar, los deseos de las demás cosas. Dice Cristo, las codicias de otras cosas, las codicias de las demás cosas, dicen otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice muchos otros malos deseos. La idea es las pasiones con respecto a las demás cosas o a las cosas que restan en la vida. Y este tercer elemento es como que si fuera una especie de etcétera. Las preocupaciones de la vida, el engaño, las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una frase que captura la esencia del materialismo, por ser constante deseo de más y más y más. Y no solamente en cuanto a más dinero,
sino también quizás a más experiencias, a más poder, a más satisfacción de nuestras pasiones y de nuestros deseos. El texto paralelo de Lucas lo expresa de la siguiente manera. En Lucas 8:14 dice: al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida. Esa expresión, placeres de la vida, sería equivalente a la expresión que tenemos en Mateo capítulo 4. Y hermanos, fue Dios quien nos hizo con la capacidad de disfrutar las cosas. Fue Dios quien nos hizo con pasiones y con deseos. Fue Dios que hizo que las cosas disfrutables y placenteras en su creación, y que Él ha dado al hombre la capacidad para que también disfrute de esas cosas placenteras. Pero cuando nos idolatramos a nosotros mismos, y cuando idolatramos las cosas deseadas, nos convertimos en hedonistas. Y estas cosas disfrutables vienen entonces a alejarnos de Dios y empiezan a ahogar la palabra de Dios. Estas cosas que nos causan placer, muchas de ellas, muchas veces lícitas, nos pueden desenfocar de nuestro verdadero propósito como hijos de Dios. Nos pueden hacer vivir más para el aquí que para el ahora, sin darnos cuenta. Acostumbramos a complacer nuestros placeres, y hacerlo nos hace más presa del inmediato, más presa de la búsqueda de la gratificación personal, como que nos amarra totalmente. Y de esa manera que miramos, sucumbimos fácilmente a los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando venimos a ver, empiezan a alejarnos más de Dios, a alejarnos más del reino, y se acercan más a las cosas de la carne. De manera, hermanos, que nuestras almas, nuestras vidas, tienen que estar en guardia contra los ladrones de esta esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos. Pero cuando estas cosas nos arropan y empiezan a ahogar la palabra, es como que si nosotros quitásemos la vista del cielo y las pusiéramos en las cosas de la tierra. Esta es la enseñanza que nos da. Y son cosas que nos hacen buscar incansablemente nuestra felicidad en las cosas del momento, y que perdemos la mentalidad que nos dice la Escritura, que somos extranjeros y peregrinos. Así lo dice el apóstol Pedro. Usted y yo, hermanos, somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Por eso decía el salmista en el Salmo 17: libra mi alma del impío, de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida. La característica de los que no conocen a Dios es que su porción está en esta vida, y todo su corazón y su pasión es por las cosas de esta vida. Pero en nosotros, dice la palabra, no debe de ser así. Tiene que haber una marcada diferencia, tiene que ser distinto. Usamos las cosas de este mundo y las usamos debidamente. Son cosas lícitas, pero no deben nunca ocupar el lugar que le corresponde a Dios en su reino. ¿Cómo está la palabra actuando en tu corazón? Pregúntate eso. ¿Cómo está la palabra actuando en tu corazón? El problema es que el tipo de estos deseos que fluyen del corazón y que pueden hacer que nosotros oigamos las palabras, pueden hacer estas cosas, que oigamos la palabra, pero no la pongamos por obra. Dice Mateo 7:21,
porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ahogan la palabra. Todas estas cosas ahogan la palabra. Y primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice: armaos también vosotros con el mismo propósito. ¿De quién? De Cristo. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra, que no sigamos viviendo para las pasiones humanas. Tenemos pasiones, pero no deben ser ellas las que controlen nuestro corazón, porque vendrán y van a ahogar la palabra que Dios ha colocado. Y por eso dice: basta ya el tiempo pasado, es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Basta ya, estas son cosas del pasado. ¿Qué nos está diciendo? Vive una vida nueva en Cristo Jesús. El mundo pasa, sus pasiones y sus deseos. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan, todo esto pasa. Hermanos, vivamos una vida distinta. Una vida donde seamos guiados por la palabra de Dios. Esa palabra que es sembrada en nuestro corazón. Que la escuchamos como todos los demás, pero que debe de tener un impacto diferente en cada uno de nosotros. No olvidemos el ejemplo de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No olvidemos el caso de Demas, que dejó el campo misionero por los atractivos de este mundo. Y así como esta persona dejó el campo misionero, tu vida puede hacer menos útil en el reino de Dios por los asuntos de esta vida. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por de las demás cosas. Cuando tú te das cuenta, quitan de ti esa perspectiva de tener el reino de Dios como prioritario y ya no eres útil en el reino, no lo ves útil. Pregúntate entonces, ¿estás siendo tú hoy más útil en el reino de Dios o estás siendo menos útil? Cristo nos dio esta parábola precisamente como una advertencia. Vivimos leyendo, vivimos escuchando la palabra de Dios. Y esas experiencias no son un fin en sí mismas, son solo medios para conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. Siempre que tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, tiene que ocurrir algo, tiene que haber un impacto, alguna diferencia, un nuevo compromiso, un nuevo arrepentimiento, una nueva disposición en nuestras vidas. No podemos seguir siendo iguales. Es como si hubiéramos escuchado y nada ocurriera. Así fue el camino de Saúl y de Demas. Algo tiene que ocurrir. No nos dejemos absorber por las preocupaciones de la vida. No nos dejemos distraer por las múltiples oportunidades de gratificación rápidas que nos pasan por delante. No permitas que la aspiradora del mundo, del entretenimiento, nos absorba, te absorba y te dejes sin tiempo, te dejes sin deseo para sentarte a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. No caigas en desperdiciar tu vida, dejando de servir a otros, porque siempre es más fácil buscar el placer personal. No caigamos en estas cosas. Y como les decía, las cosas no tienen que ser necesariamente malas para ser un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida de comunión. Yo te pregunto en esta mañana,
¿Qué cosas te están impidiendo dar más frutos en la vida cristiana? Detente a pensar un momento. Examina tu corazón. ¿Qué cosas te han hecho conformarte con hacer el mínimo esfuerzo en el reino de Dios? Lo más mínimo, el menor compromiso. ¿Qué está ocasionando que el tiempo pase en tu vida y no haya desarrollo espiritual? Pregúntate, ¿por qué? Dice Hebreos 5, versículo 11 en adelante. Os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Con el paso del tiempo, hermanos, debe de haber más madurez, debe de haber crecimiento y debe de haber desarrollo. Pablo le dice a Timoteo, y le hablaba a Timoteo, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Por eso, hermanos, debe también ser verdad para nosotros. Tú y yo debemos de seguir creciendo en el amor a Cristo y en la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y ese crecimiento y ese desarrollo se tiene que notar. Como decíamos al principio, la palabra es poderosa, pero hay obstáculos para que haga su obra completa en nosotros. Y es lo que tú y yo tenemos que examinar. ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no nos estamos desarrollando? La palabra que hoy escuchamos hace el mismo efecto de la que escuchábamos antes. Por eso la Escritura dice en Santiago: por esto sabéis, mis hermanos amados, cada uno sea pronto para oír que la palabra de Dios, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hay cosas, hermanos, de las cuales debemos de despojarnos. Hay cosas que tenemos que desechar para que la palabra de Dios haga su obra. Hay cosas. Y en el contexto de esta parte que hemos leído, esa palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas, dice: actúa mientras tú y yo desechamos la inmundicia y todo el resto de malicia. Y el hecho de que es poderosa no elimina de qué cosas tú y yo tenemos que dejar, de qué cosas tenemos que sacar para tener el terreno adecuado, preparado y pueda fructificar nuestras vidas. ¿Qué cosas tenemos que desechar para que la palabra de Dios fructifique en nuestras vidas? Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice: y conocemos esa expresión: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ¿saben qué precede esta declaración? Dice el versículo 1: desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías e envidia y toda difamación, desead la leche. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para abonar el terreno, para deshiervar el terreno, para que la palabra de Dios no quede ahogada. Y no quede ahogada precisamente por las preocupaciones de la vida, por el engaño de las riquezas y por los deseos de las demás cosas. Para que la palabra no sea sembrada entre espinos, hay cosas que tú y yo tenemos que desechar. Identifícalas en tu vida. Arrepiéntete de ellas.
y haz nuevos compromisos delante de Dios. ¿Saben por qué caemos en rutinas que nos permiten seguir siendo religiosos sin el poder y la eficacia de la piedad de Dios? Porque nos hemos acostumbrado a las buenas nuevas de salvación, a las buenas nuevas del Evangelio. Nos hemos acostumbrado, lo damos por sentado y tenemos que reaccionar. Comunica el Evangelio todos los días. Comunícatelo a ti mismo. Recuérdate a ti mismo que eres pecador y que solo Jesucristo, solo en Él, tenemos la solución. Y eso nos mantendrá a raya y no asumirá las cosas que a veces nosotros permitimos ahoguen esa palabra de Dios. Esa palabra tiene que caer en buena tierra. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Esta palabra está produciendo diferencias en tu vida. Lo está haciendo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la autoridad de Dios. Por eso Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No es solamente oír, es hacer. No es solamente ser oidores, pero ser oidores olvidadizos. Tenemos que practicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te está impidiendo rendir esas áreas de tu corazón a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué cosas? Vuelvo y te pregunto. Están ahogando la palabra. Tenemos que ser honestos en identificarlas y ser también honestos en cuanto a los esfuerzos que tenemos que hacer para erradicarlas. Si habitualmente la palabra te entra por un oído y te sale por el otro, lo más probable es que tú no hayas experimentado el nuevo nacimiento del cual habla Jesús en Juan capítulo 3. La obediencia a Dios es como estilo de vida, es un estilo de vida. No es algo que uno cristiano realmente no puede hacer. Porque si hay fruto hay vida. Si hay fruto hay vida. Y eso es lo que debe ocurrir en tu vida, hermano y hermana. Si la palabra de Dios está dando fruto, tiene que haber vida. Tiene que haber vida. Y si el caso de cada uno de nosotros es que no está dando vida, hoy es un buen momento para buscar de Cristo. Pedirle a Cristo que perdone todo lo que haya en tu corazón, que limpie tu corazón, que perdone tus pecados. Acude a Él, abre tu corazón, porque el propósito de estas parábolas que Cristo nos da es para que entendamos la posición que tenemos delante de Él, delante de la autoridad de Dios, delante de la palabra de Dios. Si tú has vivido de espaldas a Dios, hoy es un buen momento para pedirle perdón y volver a Dios, la fuente de verdad. Y a través de la palabra, rindámonos a la voluntad de Dios. Y amados hermanos, al exponernos a la palabra de Dios, no asumamos que por leerla, por escucharla, automáticamente ya hemos hecho todo lo necesario. Hay que hacer algo en nuestro corazón. Hay que hacer algo. Hay que desechar lo que nos impide que esa palabra fructifique. Hay hierbas que arrancar que están impidiendo que esa palabra fructifique en nuestra vida, y nos transforme. Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios leyendo o escuchándola, somos retados por Dios. Tú tienes que tener en cuenta eso. Somos retados por Dios.
ya sea arrepentimiento de un pecado, ya sea abrazar una promesa para confiar más en Él, más en Dios, promesas que Él promete para nosotros, ya sea para cuidarnos, ya sea para hacernos una enseñanza a nosotros, de estar andando en la verdad y no en el error. Pero algo tiene que ocurrir, algo debe de ocurrir. Vamos, hermanos, la palabra está allí. Y dice que es útil para enseñarnos, útil para reprendernos, útil para corregirnos y útil para instruirnos. Está haciendo eso en tu vida. Quiera Dios usar la palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Quiera Dios que esa palabra se anide en nuestras vidas y que caiga en buen terreno. Y es nuestro deseo, amados hermanos, que todos ustedes se mantengan a salvo del pecado, se mantengan a salvo. Y a salvo también de este virus, pues tomando todas las medidas y preocupaciones para que nos mantengamos en salud. Es necesario, pero igualmente también es necesario que tú y yo nos mantengamos alertas, que estemos en la presencia de Dios, orando continuamente, velando por nuestras vidas, pero también orando por los demás, velando por los demás. Que el Señor cuide a todos los miembros de nuestra congregación, es nuestro deseo, y a todos los miembros de nuestra familia, que podamos tomar todas las medidas necesarias para que nuestras familias y nosotros pasemos esa tormenta, porque esa tormenta pasará, pero también tenemos que ser responsables en cuidarnos en la manera que nos aconsejan, porque es una manera que nos cuidamos nosotros mismos, pero también a los demás. Estamos amando así al prójimo, pero también gracias a Dios que múltiples oportunidades de servicio se pueden presentar y se están presentando en estos días para que tú y yo, hermanos, transmitamos la palabra. Ahora también por nosotros que realmente lo necesitamos. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú nos has permitido, Dios, que vez tras vez la semilla de la palabra, de tu palabra, caiga, Señor, en el terreno de nuestro corazón. Y en esta mañana, Señor, nos has dado la oportunidad de reflexionar y de preguntarnos, ¿está haciendo la función esa semilla que tuvo Dios así implantado en nuestro corazón? ¿Ha caído esa semilla en buena tierra? ¿O ha caído, Dios, en un terreno que está más preocupado por otras cosas, más interesado en otras cosas que verdaderamente en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios? ¿Qué es lo que está ahogando la palabra en tu vida? ¿Qué es lo que la está ahogando? Sé sincero contigo mismo y permite que el Espíritu Santo te pueda mostrar qué es lo que está impidiendo en tu vida el verdadero crecimiento. Que esta palabra del fruto que verdaderamente debe de dar, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué es lo que verdaderamente te absorbe? Te ha llenado de ansiedad, de preocupación. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo, en esta vida? ¿Qué es lo que más deseas? ¿A qué le has dedicado el mayor tiempo de tu vida? ¿A qué le has dedicado realmente
y la has puesto en el lugar de tu corazón. Que sea el Señor en esta mañana permitiendo que la palabra escuchada te conduzca a reflexionar, pero no solamente a reflexionar, a escucharla, a oírla, sino que te conduzca a tomar una decisión y actuar, y empezar a deshiervar, empezar a abonar, empezar a quitar todo aquello que te ha impedido un verdadero crecimiento, y que hoy delante de Dios llegues con arrepentimiento y le puedas decir al Señor: perdóname, Dios, cuando he dedicado mi vida, mi interés a las cosas que no son de tu reino, Señor. Perdóname, Dios, cuando he permitido que mi corazón sea absorbido por todo lo terrenal, por los deseos de este mundo, por el placer, por los deseos de la vida. Cuando he permitido que la palabra, Señor, que tú has colocado en mi corazón haya sido ahogada por todas esas cosas, Dios. Y permítanos, Padre, que desechando, como dice la Escritura, renunciando a todas estas cosas, pueda permitir entonces que la palabra que tú estás colocando en mi vida, en mi corazón, dé el fruto para la cual tú, Señor, verdaderamente la has enviado y la has implantado en mi vida. Gracias te damos, Dios, por esta mañana que nos has permitido, por este tiempo, Señor, maravilloso de adoración que hemos tenido en dedicación a ti, y por la oportunidad que nos has dado de escuchar la palabra y poder reflexionar en ella, pero también, Dios, de poder aplicarla en nuestra vida para gloria de tu santo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.